¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al desarrollo de nuestra siguiente semana de psicología, para lo cual vamos ya a comenzar a compartir pantalla para lo que vamos a revisar a continuación. A ver, ¿me confirman si se puede captar la imagen? Sí, se puede ver. Bien, todo bien entonces, ¿no? Sí, se puede ver. Ya, listo. Excelente, muchachos. Muy bien, a continuación entonces vamos a tomar en cuenta uno de los temas, sobre todo también bastante frecuente en pregunta de examen, y este es el que ha venido en marzo también de este año. Hablamos acerca del desarrollo humano, y esta es la que vamos a tener en cuenta cuando nos referimos hacia las condiciones o características de lo que van a llegar a definir, es decir, nuestra personalidad también. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Entonces, para ello vamos a tener en cuenta nuestro tema de desarrollo humano en esta primera parte. Vamos a centrarnos en llegar a abordar el estudio acerca de cómo es que el hombre va cambiando a nivel físico y a nivel psicológico a lo largo de todo su ciclo vital, en donde no solamente cambiamos, sino que vamos a ir manteniendo ciertas características también, por cierto, ¿no? Por eso es que hablamos acerca de cambios y estabilidad. Y la rama de la psicología que se va a llegar a centrar en comprender este estudio corresponde hacia el campo de la llamada psicología, de la psicología eh, evolutiva, ¿no? O psicología del desarrollo, ¿ya? Que es justamente lo que estaremos viendo a continuación. Por ese lado, se está presentando la PPT. Claro, no sé, no se está viendo la PPT. A ver, un ratito. Qué raro. A ver, un ratito, un ratito. Me confirma. A ver, otra vez. Ya. A ver, un ratito, chicos. A ver, ¿se puede captar ahora sí la parte? Ya, ¿se puede captar la imagen? Sí, ahora sí. Ah, ya, listo. Muy bien. Ah, genial. Ya, listo, genial, chicos. Entonces, retomamos. Cuando hablamos acerca del campo de la psicología, entonces hay una rama que nos va a permitir llegar a comprender cómo vamos cambiando a nivel físico y a nivel psicológico. Y esto es lo que va a llegar a caracterizar hacia el ámbito de la psicología evolutiva, o también llamada psicología del desarrollo, o también lo vamos a encontrar con el nombre de psicología genética. Psicología genética, psicología del desarrollo, y por otro lado, psicología evolutiva, ¿no? Entonces, todos estos vienen a ser lo mismo en sí. Y esta rama de la psicología se enfoca hacia llegar a comprender cómo vamos cambiando a nivel físico y psicológico a lo largo de todo nuestro ciclo de vida. Y esto justamente lo vamos a tener de la siguiente manera. Al definir al desarrollo humano, se entiende como un proceso de cambios y estabilidad a nivel físico y psicológico, expresado de forma cualitativa y cuantitativa, que atraviesa el hombre a lo largo de su ciclo vital. Cuando hablamos acerca de cambios, se refiere entonces a la manera como nosotros vamos a ir presentando una variabilidad, tanto en las capacidades como también en el caso de los intereses o ciertos rasgos de personalidad. Y por otro lado también enfocada, dirigida hacia llegar a darse en dos campos. Los cambios se pueden llegar a dar a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. Pero ¿cómo se dan esos cambios? Vamos a verlos. Los cambios de naturaleza cuantitativa, los cambios cuantitativos se refieren a cambios que vienen a ser registrables, que pueden llegar a ser medibles, como por ejemplo si hablamos acerca de la talla. Entonces, los cambios de naturaleza cuantitativa van a ser aquellos que corresponden a los cambios en cuanto a número o cantidad, como es la estatura, el peso,
el número de palabras del vocabulario, claro, ¿no? Ya que específicamente cuando hablamos acerca de talla y de peso, es a esto a lo que se le va a llamar crecimiento. Si hablamos acerca de cambios a nivel de talla y peso, a eso se le llama crecimiento de talla y peso. Y estos cambios van a llegar a ser pues también altamente significativos. Los cambios de comportamiento que vamos, o cambios o representaciones, tienen que ver entonces dentro del campo del crecimiento. Los cambios que se dan a nivel cuantitativo también, por ejemplo, tendrían que ver cuando hablamos acerca del CI, ya que cuando hablamos acerca del CI se refiere a el cambio basado en el coeficiente intelectual. Entonces, de esta manera, los cambios presentados a nivel de, del CI, que es lo medible, lo observable, lo medible, lo cuantificable, corresponderá pues hacia este campo, ¿no? Hacia el estudio cuantitativo, los cambios cuantitativos. Entonces, todo lo que tiene que ver dentro del campo de lo medible, lo observable, a eso se refiere, ¿no? Observable, medible o cuantificable vienen a ser los cambios cuantitativos. Por otro lado, también referimos acerca de los cambios cualitativos. Los cambios cualitativos ya no se dan bajo la condición de ser susceptibles de medición. Estos más bien tienen que ver con las características estructurales, como cuando nos referimos acerca de los rasgos de personalidad. Claro, ¿no? En este campo, en los cambios cualitativos, por ejemplo, nos podemos referir acerca de los intereses o preferencias, los cuales van cambiando en la medida en que el individuo se va desarrollando. Como por ejemplo, al momento en el que nosotros somos niños, cuando somos niños, y nos pregunta qué es lo que quiere ser cuando sea grande. El chico puede llegar a decir, a lo mejor, pues quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser Batman. Pero ya cuando van cambiando, va avanzando en su desarrollo, va presentando cambios significativos. Estos cambios hacen que cambie de intereses también y de gustos o de preferencias. E incluso, sin ir muy lejos, hay chicos que cuando están en su proceso de preparación cambian de carreras, también cambian de carreras. Como por ejemplo, en este caso, hay algunos de los que iban a lo mejor, no sé, ingenierías y luego terminan orientándose, interesándose por algún curso de letras, por ejemplo, ¿no? Si alguien va a ingeniería, a lo mejor termina eligiendo, no, ahora ya no, ahora me interesa seguir derecho. Iba a medicina humana, no, ahora no, ahora voy a postular a danza. Entonces, de tal manera, pues que hay chicos que van cambiando de manera muy vertiginosa, ¿no? De manera muy intensa. Claro. Y cuando esos cambios se van a llegar a producir de esta manera, cuando los cambios se producen, decíamos, de esta manera, es donde se va a llegar a dar entonces en relación al ámbito cualitativo. Lo cualitativo tiene que ver con el lenguaje, las capacidades, también son parte de los cambios cualitativos. Si hablamos acerca de nuestro rasgo de personalidad, como por ejemplo el caso del temperamento o el carácter. Entonces, si hablamos acerca de temperamento o carácter, se van a llegar a estar representando también dentro de este campo, ¿no? Muy bien, chicos, a eso se refiere, ¿no? Cambios entonces a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo, ¿no? Los cambios entonces van a llegar a tener ese valor. Ambos van a ir participando de manera distinta. Incluso en los cambios cualitativos también tiene que ver con la parte de nuestra afectividad, porque al momento en el que se produce un cambio a nivel estado de ánimo, nos referimos acerca del enamoramiento, eso también es parte de los cambios cualitativos. ¿Eso también se va a llegar a dar? Claro, claro que sí. Entonces, lo que a lo mejor llegaba a sentir el pequeño Jeremy por su amiga Claudia, ambos tienen 7 años. Bien, ahí no hay pasión, no hay deseo sexual, no hay nada de eso. Pero cuando llega ya hacia los 20 años, a lo mejor juventud, después de un tiempo de ausencia, se ven nuevamente, pueden llegar a sentir atracción. Claro. Esto correspondería entonces ya hacia los cambios que se van a llegar a presentar de manera fisiológica, a nivel hormonal, pero bueno, entre otros detalles, la parte emotiva, la parte afectiva, también juega un rol importante en este caso, ¿no? Entonces, esos cambios van a llegar a darse así, como los cambios de naturaleza, dijimos, cualitativa.
Bien, estos cambios entonces van a llegar a ser muy importantes porque van a permitirnos un proceso de maduración. Los cambios que vamos teniendo van presentando sobre todo también estas condiciones o características. En cuanto a la estabilidad, habíamos dicho, implica cambios y estabilidad. La estabilidad refiere hacia el hecho de poder llegar a presentarse cambios que se sostienen en el tiempo, ¿no? Corresponden ahora a aquellos rasgos que tienden a mantenerse en el tiempo, como cierta estabilidad o constancia también de manera moderada, como por ejemplo rasgos de personalidad, capacidades intelectuales. Entonces, esto va a llegar a presentar esta condición. Estabilidad, se mantienen los rasgos, se mantienen las características afectivas. Y en ese sentido, hablar acerca de la maduración es un proceso de cambios ya de naturaleza cualitativa, internos, orientados hacia el desarrollo de estructuras que se van a volver más complejas. Claro, ¿no? Y es ahí donde nos encontramos también con otro elemento más, aparte de la maduración, proceso de cambios cualitativos, internos, orientados hacia el desarrollo de estructuras más complejas, que nos permitirían el desarrollo de ciertas funciones, como el caso del lenguaje. El lenguaje, la conciencia, por ejemplo, ¿no? Comienza a desarrollarse la corteza prefrontal. Eso también es un elemento clave. Y por otro lado, hablamos acerca de maduración y madurez. La madurez viene a ser el estado óptimo de realización de una estructura orgánica luego del proceso maduracional. Es decir, la diferencia entre maduración y madurez es que la maduración es el proceso. Cuando ya se llega al nivel óptimo para poder desenvolverse, eso ya sería la madurez. Y en este caso es lo que nos va a permitir, claro que sí. La madurez no solamente se va a llegar a mostrar en el ámbito de los procesos intelectuales, como la corteza cerebral, sino que también la madurez puede llegar a darse a nivel glandular, lo cual al llegar a una etapa determinada presentamos las características propias de la pubertad. Eso se debería a cambios hormonales. Lo que nos genera, lo que nos propicia en los cambios durante la pubertad tiene que ver con cambios hormonales. En este caso, las chicas van a presentar la liberación de la FSH, la conocida hormona folículo estimulante. Y la hormona folículo estimulante, pues es la que va a llegar a presentar esta característica, ¿no? La FSH. La hormona folículo estimulante, entonces, tiene un valor altamente significativo para poder iniciar el proceso de ovulación. Si hablamos acerca del caso de los varones, en ellos participaría la LH, la hormona luteinizante. Estas ambas se liberan a nivel de la glándula pituitaria y son las que van a llegar a presentar o van a participar para la liberación de óvulos y espermatozoides maduros respectivamente. Entonces, todo esto forma parte entonces, de un nivel óptimo que ha pasado por un proceso de maduración hasta llegar eh, a un nivel o que permita al menos un desenvolvimiento de conductas mucho más complejas. El nivel de madurez ya es el nivel apto por el cual se estaría desarrollando esta característica. Por otro lado, en este cambio o este conjunto de cambios que también implica, vamos a tener en cuenta, entre otras características, por ejemplo, también lo siguiente. Vámonos ahora hacia el periodo crítico. Estos conceptos son muy importantes. El periodo crítico viene a ser un momento específico del desarrollo, periodo crítico, que se va a llegar a dar desde la etapa de la gestación hasta la niñez temprana. Desde la etapa de la gestación hasta la niñez temprana. Cuando hablamos acerca de la etapa de la gestación hasta la niñez temprana, tiene que ver ahora el hecho en el que la estimulación apropiada o la falta de ella puede generar un impacto importante en el desarrollo, como por ejemplo, el periodo embrional, que más adelante lo veremos, que se produce durante la etapa de gestación, es un periodo crítico, porque si la madre llegara a consumir alcohol o tabaco, puede propiciar en el pequeño labio leporino.
Eso vendría a llegar a ser, claro, ¿no? Podría propiciar entonces la leporina. El periodo crítico viene a ser este momento en donde la estimulación oportuna, adecuada, genera un impacto muy importante en el sujeto. Entonces, en la etapa del periodo embrional es un periodo crítico. Algún tipo de acontecimiento del medio, algún tipo de daño, toxicidad, entre otras, va a llegar a afectar el normal desarrollo del sujeto. Por eso se convierte en un aspecto muy importante a considerar. ¿Bien? Bien, se daría entonces a raíz de ello, ¿no? El periodo crítico. El periodo crítico se puede llegar a dar incluso hasta la niñez. Se considera entre los 3 y los 6 años, es una edad propicia en donde se debe de estimular de manera adecuada a los individuos. Y la falta de estimulación oportuna puede llegar a generar daños irreversibles, como por ejemplo, uno de los casos más conocidos también de periodo crítico, claro que no en la gestación, como lo hemos citado ahorita, sino más bien a nivel postnatal. Es el caso de El niño salvaje de Aveiro, el caso de Víctor, el niño salvaje de Aveiro. Y sucede pues que hacia finales del siglo XIX es donde aparece, encuentran en los bosques de Aveyron, en Francia, a un pequeño en el que se calcula se tendría entre 10 y 12 años, pero lo encontraron en estado salvaje. El pequeño llegaba a caminar en 4 extremidades, llegaba a emitir alaridos, sonidos, pero por más que lo llevaron a la civilización para poder educarlo, el pequeño nunca llegó a desarrollar el lenguaje fluido como el que ustedes presentan. Entonces, en este caso, ¿pero por qué? Por más que lo tratan de socializar, claro, lo que sucede es que ya había pasado demasiado tiempo. Al encontrarlo entre los 10 y los 12 años es demasiado tiempo, donde ya la estimulación oportuna ya no se da. Entonces, por más que lo pretendan socializar, pues ya no va a desarrollar lo mismo. Lo mismo sucede en casos de abandono. Entonces, ese es el periodo crítico. Ese es el periodo crítico. Esto demuestra, por lo tanto, que la estimulación cuando no se da de manera oportuna en el momento adecuado, más adelante pierde también un valor altamente significativo, ¿no? Pero por supuesto. Y esto es lo que se va a llegar a dar, pues, en este caso, ¿no? Entonces, el periodo crítico vendría a ser ello, ¿no? Es un momento oportuno para la estimulación. Y recuerden que el periodo crítico se estaría llegando a presentar, a mostrar, a evidenciar desde la gestación hasta la etapa temprana de la vida, ¿no? Hasta la etapa temprana de la vida. Muy bien. Como un aspecto clave, ¿no? Como un asunto clave. Periodo crítico. Por otro lado, en el periodo sensible es otro de manera muy particular también. El periodo sensible viene a ser aquellos momentos en el desarrollo en que una persona es particularmente susceptible a ciertos tipos de experiencias, siendo las etapas de susceptibilidad la infancia, la niñez y la adolescencia. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos acerca de un periodo sensible, se refiere, a diferencia de un periodo crítico, que es el momento donde las personas suelen ser muy vulnerables, pero su vulnerabilidad se puede llegar a verse reflejado en el aspecto emocional. Por ejemplo, en el caso de un niño está formando su personalidad cuando ve un contexto de agresión, violencia familiar y lo maltratan también. Entonces va a repercutir eso en su vida adulta. Un adolescente no se siente comprendido, escuchado, se fuga de casa, pero también le ejercen violencia. Esta persona entonces también llega a presentar un comportamiento de tipo disfuncional. ¿Por qué? Porque es en la adolescencia donde también buscan reconocimiento, sentirse aceptados, además de que, como recordarán, está formando su autoconcepto, su identidad. Al momento de formar su identidad, significa que está llegando a constituir su yo. Al constituir su yo, se refiere entonces a que llega a definir quién es. Llega a definir quién es. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Y el periodo sensible, entonces, juega un rol muy importante también para la constitución acerca de lo que somos.
Entonces, el periodo crítico y el periodo sensible, que recuerden, no es lo mismo, pero van a llegar a presentar ciertas condiciones, no van a estar relacionados de una u otra manera. Bien, periodo crítico y periodo sensible, entonces, ¿no? Por otro lado, encontramos ahora a los llamados dominios del desarrollo. Los dominios del desarrollo, o también llamados dimensiones, van a llegar a ser entendidos como las áreas de investigación. ¿Hacia qué se va a orientar a poder buscar explicar el comportamiento? Bueno, para eso entonces tenemos hablar acerca del dominio físico. Si hablamos acerca de un dominio físico, vienen a ser aquellas dimensiones del individuo por las cuales se despliega el desarrollo. Las investigaciones nos llevan hacia un desarrollo físico, por ejemplo, para poder comprender el crecimiento. El dominio físico corresponde a las investigaciones orientadas hacia poder saber, conocer los cambios que vamos teniendo a nivel hormonal, a nivel neurológico. Eso es el ámbito físico. Los cambios hormonales que se van teniendo hacia la adolescencia o los cambios hormonales también que se van presentando hacia la adultez intermedia, como cuando llega la andropausia y la menopausia. Entonces, todo ello también es importante llegar a considerar. Bien, entonces, en el dominio físico vienen a ser todas estas características. En el dominio cognitivo es donde encontramos hacia el desarrollo intelectual. Aquí es donde los estudios se estarían enfocando hacia poder llegar a definir las características que se presentan en cuanto al desarrollo de habilidades, como por ejemplo, ¿en qué ámbito? Si hablamos acerca de habilidades, estaría íntimamente ligado hacia las habilidades mentales, la memoria, la atención, el pensamiento. Y es aquí donde vamos a ir revisando como principal aporte a el gran Jean Piaget, que muy probablemente ustedes pues lo recuerdan, ¿no? Dentro del tema de desarrollo cognitivo tenemos a Jean Piaget, quien llegó a afirmar que la inteligencia es la capacidad para adaptarse al medio. La inteligencia se vuelve entonces la capacidad para adaptarse al medio. Claro, ¿no? Y para Jean Piaget vamos a ir presentando entonces cambios altamente significativos a partir de ello. Cambios significativos a partir de ello. Son aquellas dimensiones del individuo por las cuales entonces se despliega el desarrollo, ¿no? Siendo estas físico, cognitivo o psicosocial. A nivel psicosocial se refiere a las relaciones sociales, a las relaciones o el vínculo que tenemos con otras personas. Eso hay de ser. Entonces, de ser así, el dominio psicosocial estaría relacionado con características tales como el apego, las relaciones interpersonales, el desarrollo de la seguridad o la desconfianza, los conflictos psicosociales de Erik Erikson. Erikson es un neopsicoanalista, que más adelante lo veremos, y que ya señalaba que el desarrollo de la personalidad está íntimamente ligado a ciertas manifestaciones o conflictos que podemos llegar a presentar desde nuestra infancia. ¿Qué vamos a llegar a presentar entonces desde nuestra infancia? Y en este caso, entonces, es lo que va a caracterizar. Estos dominios además se estudian por separado, pero están fuertemente relacionados entre sí, ya que el hombre en su complejidad es un sistema integral que los organiza. Claro. ¿Qué significa? Que estos tres dominios van a estar relacionados. No son lo mismo, pero sí van a estar fuertemente relacionados, como ya hemos visto. De tal manera que abordar el estudio acerca del dominio cognitivo de Piaget nos permite comprender de que hay un nivel de desarrollo intelectual que nos permite razonar, interpretar, dar significados, pero por otro lado eso se desarrolla sobre una base biológica. Claro que sí. Además de que esto se desarrolla, dijimos, sobre una base biológica.
Para poder desarrollar la corteza prefrontal, que es la parte más evolucionada, se requeriría de estimulación por parte del medio, ¿no? Sí, ese es el dominio cognitivo, ese es el dominio físico a nivel psicosocial. Están relacionados, pero no serían lo mismo, decíamos, ¿verdad? Muy bien. A continuación, vamos a ir considerando, tomando en cuenta que el dominio físico lo va a llegar a caracterizar los cambios y estabilidad, pero en cuanto hacia el crecimiento del cuerpo. Desde que hablamos acerca de un dominio físico, se refiere hacia el ámbito biológico propiamente dicho. Entonces, en este caso, aquí nos estamos refiriendo. Por ejemplo, estamos hablando acerca del desarrollo del cerebro. Desarrollo maduracional. Estamos refiriéndonos hacia el desarrollo maduracional del sistema nervioso, cerebro. Pero claro que sí. Entonces, en cuanto al crecimiento del cuerpo, estamos hablando acerca del cerebro, las capacidades sensoriales. Y cuando hablamos acerca de capacidades sensoriales, las capacidades sensoriales implicarían la manera como vamos desarrollando y cómo van mermando con la edad, como cuando llegamos a la edad tardía o la adultez tardía y tenemos ciertas dificultades para poder escuchar, para poder ver, porque van disminuyendo también nuestras capacidades, ¿no? Mientras vamos avanzando la edad. Las habilidades motrices se refiere en este caso entonces hacia el movimiento, motrices, habilidad motriz fina, habilidad motriz gruesa. Aquí vamos a tener en cuenta que hablar acerca de una habilidad motriz fina se refiere hacia el dominio del movimiento de las manos y de los dedos. Manos y dedos, habilidad motriz fina. Si hablamos acerca de habilidad motriz gruesa, se refiere a brazos y piernas. Habilidad motriz gruesa se refiere ahora a brazos y piernas, que es justo lo que va a llegar a presentar el individuo al momento de llegar a dirigirse, ¿no? hacia un estado, hacia una condición. Entonces, las habilidades motrices van a tener ese valor altamente significativo. La habilidad motriz fina, entonces, y la habilidad motriz gruesa. Pero también, por otro lado, nos referimos acerca del climaterio. Si nos referimos ahora acerca del climaterio, se refiere hacia la antesala a la menopausia y la andropausia. Hablar acerca de la menopausia y la andropausia tendría que ver ahora con los cambios a nivel hormonal. Pero, por supuesto, hablamos de los cambios que se darían a nivel hormonal. Cambios que se darían, dijimos, a nivel hormonal, ¿no? Eso se da en cuanto al climaterio. La antesala, la menopausia y la andropausia. Entonces, eso tiene que ver con el dominio físico, claro, ¿no? Las habilidades, los talentos a nivel motriz o isomotriz, y todo esto que va a llegar a, pues, también a caracterizar nuestra forma de expresión. Bien, dominio físico. Por otro lado, también tomamos en cuenta hacia el dominio cognitivo. El dominio cognitivo, a continuación, refiere acerca de las características que vamos a ir presentando a nivel intelectual. Corresponde a los cambios y estabilidad en las capacidades o habilidades mentales. Como por ejemplo, esta pequeñita al momento de desarrollar una actividad artística, se estimula con eso su atención, su imaginación, su creatividad, recupera información de la memoria, claro, ¿no? Al momento de hacer tareas, piensa, escribe a través del lenguaje, lee, soluciona problemas, entre otras. Todo eso correspondería ahora hacia el dominio cognitivo, habilidades o destrezas intelectuales, las cuales vamos a tener como principal referencia al gran Jean Piaget. En otros sentidos, encontramos entonces todo ello vinculado hacia un aprendizaje de naturaleza cognitiva, ¿no? Todo eso sería aprendizaje
cognitivo. Muy bien. Pero por otro lado, nos encontramos también con el dominio psicosocial. En este ámbito, el dominio psicosocial corresponde a los cambios o estabilidad, pero ahora en los procesos afectivos. El apego contribuye hacia la construcción de nuestra personalidad, nuestra forma particular de ser, nuestro carácter, cómo se va formando, cómo se va construyendo el carácter a partir de la influencia del medio social, como por ejemplo el proceso de socialización. Entonces ahí también tenemos las relaciones sociales, el vínculo que tenemos con otras personas. Aquí es donde surgirían las llamadas relaciones sentimentales. Y también encontramos a las llamadas relaciones sentimentales. Dominio psicosocial, ¿bien? Como parte entonces de un aspecto clave. Relaciones sentimentales. Y en ese sentido, las relaciones sentimentales, ¿no? Ese es el dominio psicosocial. Recordemos que ese es el dominio psicosocial. Por otro lado, cuando hablamos acerca de ahora factores, vamos a señalar, recuerden entonces son 3 dominios del desarrollo físico a nivel cognitivo y a nivel psicosocial. Recordemos que estos van a llegar a tener entonces un valor muy importante para lo que podemos llegar a desenvolver o desarrollar. Estos 3 procesos van a estar interactuando de manera continua. En los factores del desarrollo, a continuación, ¿qué es lo que impacta en nosotros para poder, o qué influye para poder desarrollar tal o cual comportamiento? Eso se llaman factores del desarrollo. Entonces, de tal manera que hay ciertos factores que van a predisponer nuestro comportamiento también, claro que sí. Cuando nos preguntamos incluso por qué somos diferentes, incluso estando o siendo hermanos de los mismos, somos hijos de los mismos padres, hermanos de sangre, nos preguntamos, ¿y por qué somos tan distintos? Mi hermano llega a ser bastante impulsivo, él es muy irritable, se enoja con mucha facilidad. Sin embargo, yo soy una persona mucho más calmada, soy una persona mucho más ecuánime, más tranquila. ¿Y por qué somos diferentes? ¿A qué se debe? ¿A qué se podría deber? Al que somos distintos. Entonces, sobre esta idea de por qué podríamos llegar a ser diferentes, tiene que ver a continuación el factor biológico, uno de ellos. En el factor biológico tenemos 3 elementos: la herencia, la maduración y lo congénito, factor congénito. El factor herencia es aquel que indica, recordemos, que refiere sobre la transmisión de las características de los progenitores hacia la descendencia. Y eso se produce a través de los genes, ¿verdad? Sí, se llega a presentar esto. Entonces la herencia, estamos hablando de la herencia. Se transmiten ciertas características de los progenitores a la descendencia. Pero, por otro lado, nos damos cuenta también que hablar acerca de la herencia no es considerar que todo es hereditario, incluyendo las capacidades del sujeto. No, eso se desarrolla. Sino que lo que sí se va a llegar a heredar son las estructuras neurológicas o neurofuncionales que pueden llegar a predisponer un comportamiento, que eso es distinto. Entonces, de esta manera, si hablamos acerca de la herencia, por ejemplo, la herencia es la transmisión de ciertas características fisiológicas de padres a hijos que se va a llegar a dar a través de los genes. Como por ejemplo, entonces, la habilidad que se puede llegar a tener al momento, la habilidad motriz, las capacidades, claro,
En el aspecto psicológico, si bien el comportamiento y las habilidades se asumen como resultado del aprendizaje, se heredan las estructuras o redes neurológicas que predisponen el desarrollo de la conducta y las competencias que va a llegar a presentar también así el individuo. Claro, como por ejemplo, si papá llega a ser músico, tiene una gran habilidad para tocar algún tipo de instrumento, el hijo tiene también esa predisposición a desenvolverse en el arte o en la música. Entonces, de tal manera que la herencia va a llegar a verse reflejado en relación a ello. Entonces, la herencia, claro, lo que heredamos no es la capacidad, lo que heredamos son las estructuras neurológicas que pueden predisponer a un comportamiento. Entonces nos puede predisponer hacia el desarrollo de ciertas aptitudes. Si el abuelo llega a ser, el abuelo llega a ser ingeniero, supongamos, ingeniero civil, tiene un gran desenvolvimiento en el campo de la matemática, los números. Papá ha llegado a ser también arquitecto. El hijo tiene un desenvolvimiento favorable hacia el campo de los números. También tiene un desenvolvimiento a nivel visoespacial. El pequeñito llega a construir con pieza de Lego, toda una construcción, una fortaleza, luego de ver la película de Star Wars. Entonces, el pequeño lo que hace es llegar a construir algo porque tiene bien desenvuelto lo que es su pensamiento visoespacial. Y eso es el hemisferio derecho, claro. Sobre el abuelo también tenía una gran influencia porque él presentaría la habilidad o el desarrollo de naturaleza cognitiva del hemisferio izquierdo. Sí. Pero el pequeño va a poder desenvolverse ahora, a lo mejor al momento de elaborar una maqueta, tiene un desenvolvimiento de su pensamiento visoespacial. Entonces hereda no la capacidad ni el talento del papá o del abuelo, sino que lo que hereda son las redes neurológicas que lo van a predisponer hacia el desarrollo de un talento. A eso se va a referir. Muy bien, entonces tendría que ver por ello, igual que en el caso de la lectura y la escritura, la música, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? La música, hay una predisposición hereditaria de las estructuras neurofuncionales que predisponen al desarrollo de ciertos talentos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, estas características lo van a llegar a ir definiendo. Se afirma también la existencia de predisposición biológica, entonces, entre otros campos, aparte de las habilidades, para la ansiedad, la depresión, claro, de papá ansioso, mamá depresiva, el niño nace con una predisposición biológica a desarrollar cuadros, tanto de ansiedad o de depresión, o tal vez incluso de ambos. Eso correspondería hacia la herencia. Entonces, si se sabe que la abuela llegaba a tener depresión, la mamá de la hija llegó a presentar depresión en la adolescencia, es probable que ahora la descendencia también llegue a tener predisposición hacia la ansiedad y la depresión. Claro. Adicción también hacia las drogas, hacia el alcohol, hacia el juego. Si el abuelo era de jugar en el tragamonedas, tuvo problema de apuestas. Papá también se enfocó bastante al juego. Es más, una vez llegó a apostar hasta su sueldo. El niño nace con una predisposición a desenvolverse también en relación al juego, claro. En ese sentido, por ejemplo, podemos llegar a notarlo también de esta manera. En este caso, entonces, ¿el hijo nace con una predisposición también al juego? Sí. ¿Y qué lo puede llegar a predisponer más aún para poder desenvolverse en ese campo del juego? Las condiciones situacionales. Papá fallece, mamá se dedica a trabajar, él como hijo único, no tiene más familiares, se queda en casa. Y a las finales, pues, se refugia en los videojuegos. Si él ya tenía una predisposición biológica a la ludopatía, las situaciones que le tocan vivir ahora
lo puede predisponer hacia un comportamiento disfuncional. Claro. Entonces, de tal manera que lo biológico nos predispone en sí. Muy bien. Entonces, esto viene a ser llamado factor biológico. Y si nos referimos acerca del por qué al momento en el que llegamos a presentar un comportamiento, como por ejemplo el siguiente, al momento en el que papá es irritable, es impulsivo, pero por otro lado también lo vemos en el caso de el hermano mayor. El hermano mayor es impulsivo, es irritable, claro, es porque también se heredan otras estructuras biológicas que nos pueden incluso llegar a predisponer, como por ejemplo el comportamiento violento. Sí, ejemplo, la amígdala cerebral. Entonces eso también se daría, claro, ¿no? Si hablamos acerca de la amígdala cerebral. Esto entonces va a tener que ver mucho dentro de este campo. Como por ejemplo, el hijo ahora menor dice, entonces entiendo por qué mi hermano es irritable, se enoja muy rápido, porque papá es así, yo soy distinto. Entonces, lo que él está señalando, lo que está expresando, tiene que ver mucho dentro del campo de la herencia. ¿Ya? Entonces, eso también repercute, obviamente, para poder explicar el temperamento. Recuerden que el componente biológico de la personalidad es el temperamento. El componente biológico de la personalidad va a llegar a ser ahora sí el temperamento. Y por otro lado, nos vamos ahora hacia otro factor biológico. Vamos a ver a continuación lo congénito. Lo congénito hace alusión hacia aquellos eventos que se presentan desde la fecundación hasta el momento del parto y que pueden llegar a potenciar o limitar el desarrollo del feto, pudiendo producir hasta anomalías cromosómicas, como por ejemplo en el caso del síndrome de Down. Cuando hablamos ahora acerca de lo congénito se refiere a lo que uno adquiere y esta se da desde la gestación hasta el momento del parto. Y recordemos que esta se daría desde la gestación hasta el momento del parto. Lo congénito entonces tiene que ver con ello, ¿no? Sí, hay algunos eventos, ciertas circunstancias que se puedan llegar a dar durante esta etapa de la gestación hasta el momento del parto. Y eso sería lo congénito, lo que se puede adquirir. Por ejemplo, si durante la gestación la madre consume alcohol, el niño puede desarrollar síndrome de alcohol fetal. Por otro lado, puede presentar también abortos espontáneos o nacimientos prematuros. Todo esto ocurriría por el consumo de alcohol. Entonces, en este peculiar aspecto, lo congénito es lo que se puede llegar a presentar por parte del entorno. Claro, eso es lo congénito. Dentro de lo congénito existen ciertas influencias ambientales o, como se le llama también, factores maternos. El ambiente inmediato durante la etapa prenatal es el cuerpo de la madre y por lo tanto todo lo que le afecta a su bienestar, desde la dieta hasta los estados de ánimo, pueden alterar el desarrollo del ser vivo en gestación. A estos se le van a llamar agentes teratógenos. A esto es a lo que se le va a llamar entonces agentes teratógenos. Los agentes teratógenos son factores capaces de generar defecto de nacimiento, a lo que se le llama congénito, como por ejemplo la desnutrición de la madre. Una madre que no llega a alimentarse adecuadamente durante la gestación, no se alimentan adecuadamente o pasan por un estado de desnutrición, pueden llegar a proporcionar o propiciar el nacimiento de un ser vivo también con bajo peso. Mayor probabilidad de muerte del hijo en la adultez temprana. Es decir, no tienen a vivir mucho tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Hay un aumento del riesgo también de desarrollar trastorno de personalidad antisocial a los 18 años o incluso pueden desarrollar también esquizofrenia. Pero una personalidad antisocial se refiere
una persona que desarrolla un comportamiento violento contra la sociedad. Defectos del tubo neural. ¿Qué implicaría esto? Implicaría la espina bífida o anencefalia. Anencefalia se refiere cuando el pequeño nace sin una porción del encéfalo. Puede nacer sin una parte del cerebro, si queremos verlo así. Pues ahí hay defecto del tubo neural, espina bífida o anencefalia por carencia de ácido fólico o folato. Entonces, la falta de nutrición o la falta de una nutrición favorable puede llegar a afectar entonces también al desarrollo del individuo. Aparte de la desnutrición, otro agente teratógeno es el consumir drogas, entre las que destacan también los fármacos. Las drogas pueden cruzar la placenta y llegar al ser vivo en gestación, el cual es más vulnerable en los primeros meses. El consumo de antibióticos, aspirinas, antidepresivos u otros medicamentos pueden generar malformaciones, tumores o propiciar incluso también el desarrollo de células cancerígenas. Entonces, de tal manera que el llegar a consumir fármacos durante la gestación va a llegar a ser también pues nocivo, ¿no? Puede llegar a impactar de forma desfavorable en los sujetos. Muy bien. Por otro lado, también tenemos hacia el alcohol. Ese es otro factor teratógeno o sustancia teratógena. El consumo excesivo de alcohol por parte de la madre puede generar disfunciones neurológicas y conductuales en el ser vivo en gestación. Se ha visto asociado a respuestas agresivas de los menores hacia los 6 o 7 años, como por ejemplo impulsividad o conductas delincuenciales más adelante. Los menores pueden llegar a nacer también con el síndrome de alcohol fetal, caracterizado por anormalidades mentales y también malformaciones faciales, como retardo mental e hiperactividad. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca del alcohol. De esta manera, entonces, nos damos cuenta que en relación al alcohol también se puede llegar a evidenciar ese tipo de detalles, ¿no? Puede generar, dijimos también, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, el alcohol. ¿Bien? Entonces, todas estas también se les conoce con el nombre de sustancias. Por lo tanto, van a llegar a ser llamadas así sustancias teratógenas. En el caso del tabaco, por otro lado, también tiene sus afecciones. Esta sustancia consumida durante el embarazo se ha visto asociada como consecuencia de estos abortos también espontáneos, muerte fetal, bajo peso al nacer, aumenta el riesgo de retraso en el crecimiento prenatal, problemas cognitivos y conductuales a largo plazo, se incrementa el riesgo de desarrollar cáncer y aumenta también el riesgo de farmacodependencia en la adolescencia. Claro. Bien. Entonces, el tabaco también está vinculado a propiciar este tipo de consecuencias. Encontramos las infecciones de transmisión sexual. También puede llegar a presentarse, sí. El VIH es una enfermedad causada por un virus que debilita el funcionamiento del sistema inmunológico. Una madre con VIH puede transmitir el virus al feto también a través de la placenta, vía sanguínea, y este virus también puede ocasionar la muerte del feto. Luego del nacimiento, el virus se puede transmitir también por medio de la leche materna. Los bebés infectados suelen nacer con cabezas más pequeñas y un desarrollo neurológico más lento. El riesgo de transmisión del virus de la madre al hijo ha disminuido considerablemente,
por el consumo de ciertas sustancias y eligiendo también la cesárea como tipo de parto. Así, entonces, la sífilis, la gonorrea, el herpes genital pueden también tener efectos nocivos en el bebé al momento del nacimiento, como por ejemplo ceguera, anormalidades, la muerte propiamente dicha, sí, infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, otro factor, estamos hablando del factor biológico, otro factor biológico va a llegar a ser la maduración. Otro factor biológico, aparte de lo congénito, ¿no? Es la maduración. La maduración se refiere a pautas de conductas predeterminadas que responden a un reloj biológico de la especie, o sea, se van desarrollando progresivamente, y cuya aceleración o retardo responde a un proceso de mielinización y de conexiones sinápticas. En este caso, la maduración va a llegar a darse hacia un proceso de cambios internos, como lo que estaría sucediendo a nivel neurológico. Para que un pequeño pueda llegar a desarrollar su capacidad de razonamiento o análisis, necesita del desarrollo neurológico, lo cual sería en este caso como por ejemplo la corteza prefrontal. Como por ejemplo, entonces decíamos la corteza prefrontal. Eh, el desarrollo neurológico entonces nos va a ayudar a poder adaptarnos hacia nuevas situaciones también. Pero por otro lado también se sigue en el proceso maduracional dos principios o leyes del desarrollo. Uno llamado cefalocaudal y el segundo próximo distal. El principio cefalocaudal se refiere a que el desarrollo se vaya dando desde la cabeza hacia los pies. Como por ejemplo, cuando en algún momento ustedes han llegado a cargar a un recién nacido, al cargar a un recién nacido toman primero su cabeza y luego cogen el resto del cuerpo. En ese sentido, el crecimiento se va dando ahora de la cabeza hacia los pies, de arriba a abajo, si queremos verlo de esa manera. El crecimiento entonces ocurre de arriba a abajo, es decir, que de la cabeza hacia los pies. Claro, ¿cómo lo podemos ver en este caso, no? Los bebés usan las partes superiores del cuerpo antes que las inferiores y hacen cosas con las manos antes de poder gatear o caminar. Va de arriba hacia abajo. Ahí lo podemos apreciar. En ese sentido, entonces, es allí donde nos encontramos con esta peculiar forma, ¿no? Claro. Se daría entonces así, de arriba hacia abajo. El pequeñito entonces primero va teniendo control de la cabeza. A los 5 meses, 6 meses, el pequeño se sienta. Hacia los 8, 9 meses comienza a gatear. Y ya hacia el año, año y medio, año 3 meses tal vez, el pequeño ya comienza a caminar. Entonces nuestro desarrollo, ¿cómo se va a ir dando? De la cabeza hacia los pies, cefalocaudal. En el caso del principio próximo distal, esta nos dice que el desarrollo se va a ir dando, más bien ahora, de lo más cercano al tronco a lo más alejado del tronco. Lo más cercano al tronco a lo más alejado del tronco. Lo más cercano al tronco son los brazos y las piernas, y lo más alejado vienen a ser las manos y los dedos. Por eso es que cuando vemos un pequeño, cuando llega a coger un objeto, lo toma con toda la mano. Agita su sonaja, claro. Puede coger una cuchara con toda la mano. Pero
más adelante desarrollaría sus habilidades motrices finas, como por ejemplo lo que le va a permitir más adelante llegar a escribir. Claro, dense cuenta que ahora está utilizando los dedos, pero de una manera mucho más precisa, de una forma mucho más precisa, hace referencia entonces a la habilidad motriz fina. Por supuesto, el crecimiento ocurre desde el interior hacia el exterior, es decir, desde lo más cercano al tronco hacia lo más alejado. El desarrollo se va a ir dando desde el centro del cuerpo hacia la periferia. Así, en el útero entonces la cabeza y el tronco se van desarrollando antes que los brazos y las piernas. Bien, ahí se encontraría entonces, ¿no? Luego las manos y los pies, pues, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a encontrar en este caso, ¿no? Muy bien, el principio se llama, recuerden, próximo distal. Se habla acerca del llamado principio próximo distal. Muy bien, muchachos. Por otro lado, así como hemos visto un factor biológico, el factor biológico está de la mano, va de la mano con el temperamento. Otro componente de nuestra personalidad es el carácter. Y el carácter va a estar representando, va a verse representado a través del medio social. Eso es lo que va a llegar a ser ahora en relación al carácter. Se refiere entonces a la influencia del contexto sociocultural en el que se encuentra inserta la persona. Este contexto social alberga entonces a los agentes primarios de socialización, como van a llegar a ser la familia y la escuela. Influye en la construcción de la personalidad el proceso de socialización. Participan entonces de manera relevante y significativa la familia, los estilos de crianza y la escuela. Los padres juegan un rol muy importante porque son los que van a llegar a emitir frases, calificativos, juicios, por los cuales luego los hijos comienzan a adoptarlos. Y es más, esto se convierte en una autoprogramación. Si hablamos acerca de una autoprogramación, se refiere a que los individuos, luego ellos mismos repiten aquello que ha venido o proviene de los padres. Llega a mostrarse de esta manera. En un factor social, entonces, participan de manera relevante y de forma significativa, como decíamos, ¿no? La familia, los estilos de crianza van a llegar a impactar para el desarrollo de una situación mucho más estable. El factor social entonces involucra en este primer caso hacia el medio aprendido. Recuerden que los estilos de crianza también juegan un rol muy importante, que eso es parte de lo que ya comentábamos en su momento, en las primeras semanas también, ¿no? Bueno, ustedes lo habrán visto también con su profesor anterior. Refiere, por ejemplo, en el caso de un padre que sea autoritario. ¿Qué tipo de hijo genera un padre autoritario? Un padre autoritario tiende a generar un hijo sumiso o un hijo rebelde. Entonces, en este caso, el sumiso es el tímido, el miedoso, no arriesga, tiene miedo al fracaso. Pero por otro lado, si nos referimos más bien ahora hacia el rebelde, este reacciona contra las normas y las reglas. Refiere contra las normas y las reglas, ¿no? A eso se refiere. Normas y reglas. Factor social. Entonces, el estilo de crianza también impacta, también desarrolla o influye, sobre todo también, en los mecanismos del sujeto. Bien, factor social. Participan de forma relevante y significativa la familia, los estilos de crianza, dijimos, y la escuela. Bien. En el caso del factor personal, o también llamado factor situacional,
El factor personal corresponde al conjunto de experiencias particulares, a las múltiples y diversas formas de relación entre las personas y su entorno. Hacen referencia a eventos circunstanciales. Eso es un factor personal. Son eventos circunstanciales que estarían llegando a impactar en el desarrollo de los individuos. Claro, hacen referencia a eventos circunstanciales independientes de los estilos de crianza, como por ejemplo experimentar el fallecimiento de un ser querido, violencia familiar, bullying, violencia sexual, entre otros. Y es que lo que ha llegado a vivirse en este campo llega a generar un impacto en relación al sujeto, como por ejemplo entonces decíamos, el que el pequeño llegue a vivir, a experimentar la separación de los padres, la forma como lo hagan a lo mejor puede terminar siendo dañina para él. La experiencia del bullying a lo mejor en la escuela también impacta en el desarrollo de nuestra autoestima. La violencia sexual también. Entonces, todos estos episodios son eventos que no llegan a vivirlos todos, no todos pasan por la misma experiencia, no todos van a pasar por esta misma experiencia. Pero el factor social sí se va a llegar a dar así, ¿no? Como un factor importante para el desenvolvimiento. Entonces, el factor social juega a partir de esto un rol muy importante, muy interesante, ¿no? El factor personal. Entonces, son eventos que marcan el desarrollo de una pandemia, por ejemplo, que es el que tuvimos hace muy poco, en esta condición, este estilo que estuvimos experimentando, el encierro, el miedo a salir a la calle, el miedo a un contagio, etcétera. Hay personas que se han vuelto muy susceptibles, por ejemplo, a todo aquello que tenga que ver dentro del campo de lo que es la salud. Entonces se han mostrado muy susceptibles frente a ello. Es un factor personal, claro. Entonces la pandemia, cómo uno lo ha vivido, cómo le ha afectado, eso es un factor también, ¿no? A eso se refiere. ¿Bien? Entonces todos estos momentos, estas circunstancias que hemos llegado a presentar en algún momento, también tienen su forma de expresión. Bien, a continuación, etapa del desarrollo. Vámonos ahora hacia las etapas del desarrollo. Cuando referimos acerca de las etapas del desarrollo, se refieren hacia etapa prenatal, perinatal y postnatal, solo que nosotros nos vamos a centrar más en la primera y en la última. Aquí es donde nos damos cuenta que en la etapa prenatal es la etapa donde comprende desde la fecundación, que es la que comprende desde la fecundación hasta el nacimiento. Y sobre todo aborda todo el proceso gestacional, la cual, por cierto, la gestación dura entre 36 y 40 semanas. La etapa prenatal, esta etapa va a caracterizarse por 3 periodos. Encontramos, en primer lugar, nos vamos hacia el periodo prenatal. En el periodo cigótico o periodo germinal, durante la etapa prenatal, es en donde se presenta desde la fecundación hasta la segunda semana de gestación. Aquí, la fecundación, recordemos, se va a llegar a presentar a nivel de las trompas de falopio. Claro. Luego de la fecundación, el huevo cigoto, o cigote, como también se conoce, se divide por mitosis hasta convertirse en un blastocisto. Como podemos apreciar, podemos encontrar aquí la fecundación y luego los cambios que se van teniendo. Se divide en 2, se divide en 4 y así sucesivamente, hasta tomar la forma de un blastocisto. Así es como finalmente, como podemos ver en la imagen, luego de dividirse varias veces por mitosis, queda en el útero, implantado. Es lo que se daría así. Mientras se divide, el huevo cigoto desciende sobre la trompa de falopio hacia el útero. Posteriormente se presentará la implantación de este, llamándose a ello anidación. Anidación.
Pero finalmente se van a llegar a formar las capas germinales. Se formarán ahora las capas germinales, como el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Ectodermo, endodermo y mesodermo. A partir de estas capas es la que posteriormente se llegarán a formar los órganos y sistemas. El periodo embrional corresponde desde la segunda o la tercera semana hacia la octava semana de gestación y se conoce como un periodo crítico. Y esto se va a llegar a entender como un periodo crítico. ¿Por qué? Porque es un periodo importante donde se va a ir dando estas características, periodo crítico. La característica de formación, recuerde que se da aquí la organogénesis, se da la formación de los órganos y sistemas. Si la madre llegara a presentar alguna sustancia teratógena, como la que hemos citado, droga, alcohol, entre otras, estaría entonces generando un gran impacto en el desarrollo de los sujetos. ¿Sí? Proceso de organogénesis, donde se produciría la formación de órganos y sistemas. A nivel del ectodermo se forma la piel, las uñas, el cabello, pero sobre todo el sistema nervioso. Claro, ¿no? Se forma a nivel del ectodermo. A nivel del endodermo se forma el sistema digestivo y el sistema respiratorio, endodermo. Y al nivel del mesodermo se formará el sistema muscular, circulatorio, óseo y excretor. Eso ocurrirá en el caso del llamado mesodermo. Muy bien. En el periodo fetal, por otro lado, comprende desde la octava o novena semana hasta el nacimiento. Y esto se estaría presentando como un proceso de maduración. Es decir, el individuo ya se formó, ya tiene rasgo o forma humana. Lo que pasa ahora es que faltaría llegar a madurar. Estaría entonces faltando llegar a madurar. Por esa razón, entonces hablamos acerca de que se desarrollan estructuralmente las células óseas, se presenta el periodo maduracional de órganos y sistemas, hay una continua actividad refleja, se refiere a la succión, por ejemplo, incluso durante la gestación, chupa sus deditos, movimientos involuntarios como ante la luz, reacciona frente al sonido. Hay una mayor actividad motriz en los fetos masculinos, sensibilidad, reacción a los estímulos externos y sobre todo también hay un grosor, ¿no? El grosor de la piel, mayor grosor de la piel y el vello capilar. Hay una capa de grasa también bajo la piel y se presenta también una sustancia cerosa en la piel llamada vernix caseosa, que es justamente como un aceite que protege a la piel tan sensible que tiene el feto. ¿Qué tiene el feto? Periodo fetal. Entonces, aquí, durante el periodo fetal, va a comenzar a madurar, va a comenzar a desarrollarse. Va a comenzar a madurar, va a comenzar a desarrollarse, entonces, ¿no? Sí, el periodo fetal. Periodo fetal. Muy bien. Excelente. Esa es la etapa prenatal. Todo eso concierne a lo prenatal. Todo ello concierne a lo prenatal. Pero por otro lado, la etapa postnatal viene a continuación. Si nos referimos ahora a la etapa postnatal, la etapa postnatal viene a ser ahora después del nacimiento. Claro, empezamos señalando a continuación desde la infancia. Pero recordemos las tres formas de expresión de abordaje o de estudio, que sería a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel psicosocial y a nivel, pues, cognitivo, ¿no? Nivel físico, nivel cognitivo y a nivel psicosocial. Muy bien.
Y es frente a ello donde vamos a llegar a encontrarnos con lo siguiente, ¿no? Etapa postnatal. En la etapa postnatal tenemos a continuación el dominio físico. En el dominio físico tenemos por ese lado, al nacer y durante los primeros meses, predominan ahora los reflejos, que son acciones o movimientos involuntarios. Algunos de ellos son espontáneos y forman parte de las actividades habituales del bebé, y otros aparecen también como respuestas ante ciertas acciones, como por ejemplo en este caso, aparece el reflejo de búsqueda. Se toca con el dedo, con el pezón de la mamá, la mejilla o el lado inferior o superior del labio del bebé, y el pequeño lo que hace es abrir la boca, claro, ¿no? O movimiento de la cabeza. Gira la cabeza, abre la boca e inicia el movimiento de búsqueda. ¿Qué significa? Que mueve la cabecita, ¿no? Mueve la cabeza, pero hacia la dirección de donde va sintiendo el estímulo. A ello se refiere. Eso vendría a ser el reflejo de búsqueda. Reflejo de búsqueda, ¿no? Entonces, llegaría a darse de esa manera. Primero se da el reflejo de búsqueda y luego, cuando ya llega a sentir aquello que tiene en la boca, el pequeño comienza a succionar. Se le llama reflejo de succión o también llamado reflejo de osar. El pezón de mamá roza los labios del bebé o el dedo del mismo y el pequeñito llega a succionar la leche materna. Entonces esto se dirige hacia captar el pezón de la madre o incluso su propio dedo y comienza a succionar. Esto será el reflejo de succión. Este último, ¿no? El reflejo de succión. Muy bien, búsqueda y reflejo de succión. Recuerden que los reflejos vienen a ser conductas automáticas, no son programadas. Entre otros reflejos, ¿de qué no podemos dar cuenta? Entre los que tenemos a continuación, vamos a verlo reflejado aquí. Tenemos el reflejo de prensión, también llamado reflejo palmar o reflejo darwiniano. Darwiniano. El reflejo de prensión o palmar es cuando el pequeño llega a sentir la mano de mamá el dedo de mamá en la palma de su mano. Al tocar la palma de la mano del pequeño, llega a cerrar sus manitos haciendo un puño. Y lo podemos apreciar en este caso. Cuando mamá se le acerca al pequeño, el pequeño llega a cerrar su manito, apenas siente las manos, apenas siente su dedo en la palma de su mano. Y eso se llama reflejo de prensión, reflejo palmar o reflejo darwiniano. En el reflejo de cuello tónico, el bebé es acostado sobre su espalda, boca arriba, y el pequeño lo que hace es voltear la cabecita hacia un lado y levanta ligeramente sus brazos, ¿no? Asumiendo una posición de esgrimista. A este reflejo se le llama reflejo de esgrimista. Reflejo de esgrimista porque la posición que tiene el niño es muy parecida a como la posición que tiene un esgrimista cuando va a llegar a combatir. Por eso se le llama así, cuello tónico. En el reflejo de Babinski o reflejo plantar, el estímulo es que se toca la planta del pie del bebé, rozando con los dedos la superficie de la planta del pie o presionando ligeramente hacia el centro.
Entonces encoge el pie y lo curva. Ese vendría a ser el reflejo de Babinski. En el reflejo de Moro aparece un estímulo de alta intensidad, como por ejemplo un sonido fuerte o un movimiento brusco. Y el pequeñito, que lo que hace, estira los bracitos, arquea la espalda y la cabecita la echa hacia atrás. Reflejo de Moro. Por ejemplo, cuando el pequeño llega a estar en la cuna y luego llega a cerrarse la puerta con fuerza. Al momento de cerrarse la puerta con fuerza, el pequeñito presenta este movimiento. Extiende los brazos, extiende las piernas, arquea la espalda y la cabecita la echa hacia atrás. Todo eso en relación a Moro. Todo eso hace alusión entonces a Moro. Claro, ¿no? Ese es el reflejo de Moro. Muy bien. Como un aspecto entonces cardinal allí, ¿no? Moro. Por otro lado, eso es en el campo físico, ¿no? Ese es el dominio físico de la infancia. Estamos hablando de la infancia. En el dominio cognitivo es donde encontramos ahora los aportes del gran Jean Piaget. Claro, y nos encontramos ahora en el estadio sensorio-motriz, de 0 a 2 años. De 0 a 2 añitos, en el estadio sensorio-motriz, recordemos que en cuanto a Piaget se descubre también la información del entorno a través de los sentidos. El pequeño coge objetos, manipula, chupa la sonaja, le lleva a la boca, la lanza al piso, presentando de esta manera entonces las llamadas reacciones circulares, claro, ¿no? Que vienen a ser el desarrollo de las habilidades motrices. Y las reacciones circulares pueden llegar a ser reacciones circular primaria, que es cuando el pequeño llega a explorar su propio cuerpo. El pequeño chupa sus deditos, lleva la mano a la boca, su pie, con su propio cuerpo, chuparse el dedo. En una reacción circular secundaria es cuando llega más bien a coger elementos ajenos a él, como por ejemplo una sonaja. Eso ya lo sabemos por Piaget. Y la reacción circular terciaria es aquella que se daría cuando se provoca intencionalmente un comportamiento. Como por ejemplo, el pequeño llega a lanzar un cubo porque ve que este rebota y lo coge nuevamente y lo vuelve a lanzar. Eso es una reacción circular terciaria, porque al momento de descubrir lo que está generándose, al momento de lanzar el cubo, pues pretende lograr el mismo resultado y por ende hace que lo vuelva a repetir una y otra vez. Por eso se llama reacción circular, porque es una conducta repetitiva. Reacción circular primaria. Pero el logro más significativo es la permanencia del objeto. En la permanencia del objeto, el pequeño asume que el objeto está allí a pesar de que no lo puede ver. Como por ejemplo en este caso, el pequeño está manipulando una pieza de juguete. Al momento en el cual se le cubre con una manta, el pequeño levanta la manta y otra vez sigue jugando con el juguete. Entonces, a partir de ello, ¿a qué nos referimos? A partir de ello nos referimos a que llega a presentar este comportamiento de llegar a coger el objeto, entonces, para luego manipularlo, claro, ¿no? Pero asume que el objeto está allí a pesar de que no lo puede ver. Y ahí diría, entonces, si se le está cubriendo el objeto con una manta, ¿qué le haría pensar que está allí debajo de la manta? Piaget dice que eso se debe a que el pequeño mantiene en su mente al objeto. Por eso se le llama permanencia del objeto, porque el objeto sigue permaneciendo en su mente a pesar de que no lo pueda ver directamente. Y esto corresponde a uno de los logros más significativos según Piaget. Esto correspondería entonces a uno de los logros más significativos. Esto corresponde al llamado entonces sensorio motriz. ¿Ya? Sensorio motriz. Por otro lado,
Pero el sensorio motriz se da de 0 a 2 años. Sí. Si nos referimos ahora acerca de la infancia, se da de 0 a 3. ¿Qué pasa de 2 a 3 años? Ahí está viniendo ahora el estadio preoperacional. De 2 a 7 años. Entonces seguimos en la infancia. Se produce aspectos como el animismo, darle vida a las cosas inanimadas. El pequeñito puede creer entonces que la muñeca tiene vida y que la puede escuchar, dice la pequeña. Pero también se produce el juego simbólico. El niño mediante el juego realiza simulaciones con objetos. Claro, ¿no? Representando así a través de objetos. Utiliza objetos para poder simular la realidad. Eso es juego simbólico. De eso se trata cuando hablamos acerca del juego simbólico. Pero cuando reproducimos la conducta de un modelo, eso se llama imitación diferida. Eso será más bien ahora imitación diferida. Eso será más bien entonces imitación diferida. Reproduce la conducta de un modelo ante su ausencia, ¿no? Claro, interioriza actos de un modelo y luego los reproduce sin la presencia necesaria del modelo. Eso se llama imitación diferida. Bien, juego simbólico e imitación diferida. ¿Okay? En la infancia, en el dominio psicosocial, seguimos en la infancia, ahora en el ámbito psicosocial, se puede llegar a apreciar más bien el hecho en el cual el pequeño establece el vínculo con la persona que lo cuida, llamándose eso el apego, que eso es algo de lo que ya sabemos desde bases sociales de la conducta. Claro, el apego corresponde al vínculo afectivo que se presenta entre el infante y el cuidador, en el establecimiento de la satisfacción tanto de las necesidades fisiológicas como afectivas. Es decir, el apego es el vínculo afectivo que se produce entre el infante y el cuidador cuando éste satisface sus necesidades físicas como alimentación y psicológicas como la parte afectiva, seguridad, protección. Aparece un valor entonces por el contacto corporal y la familiaridad. Existe un valor por el contacto corporal y la familiaridad. El apego seguro, cuando hablamos acerca de un apego seguro, el apego seguro es aquel en el cual se genera la confianza, adaptabilidad, ajuste al medio, así como también la autorregulación. Ese es un apego seguro. Es decir, cuando han llegado a satisfacer las necesidades del infante de manera oportuna, si se ha llegado a satisfacer las necesidades, decíamos, pero de manera oportuna, entonces el pequeño va a llegar a desarrollar un apego seguro. Un apego seguro tiene que ver con el poder llegar a desarrollar la confianza con los demás, el poder llegar a desarrollar también confianza con el entorno. Y eso favorece para las relaciones amicales y también para cuando se llega a tener pareja. Claro, ¿no? Ese es el apego seguro. Eso sería el apego seguro. El apego inseguro, más bien, es cuando se genera desconfianza frente al medio y también hacia sí mismo. Ansiedad y desequilibrio afectivo. Esto ocurre cuando no satisface, más bien, las necesidades del individuo, del sujeto. Eso sería un apego inseguro, ¿no? Genera desconfianza frente al medio y también hacia sí mismo. Como por ejemplo, pues ansiedad y desequilibrio afectivo. ¿Bien? Es un apego inseguro. En eso se va a llegar a convertir en un apego inseguro. Muy bien. Entonces, ¿esto en la vida adulta va a llegar a afectar? Sí. Eso haría, por ejemplo, que alguien no tienda a confiar en las relaciones de pareja. Es lo que influencia al que las personas no ejerzan una relación amical saludable. ¿Por qué? Porque son personas que tienden a dudar de sí mismas y de su capacidad de amar. Ese es un apego inseguro. Entonces, el tipo de apego también impacta, también influye en el desarrollo de los individuos. Erik Erikson, por otro lado, fue un neopsicoanalista que va a llegar a centrar su estudio hacia la manera como nosotros llegamos a construir una personalidad, pero presentando la solución hacia ciertos conflictos. Según Erikson, los conflictos
la manera como pretendamos superar los conflictos es lo que va a llegar a influenciar entonces en el desarrollo del sujeto, ¿no? Entonces, es así que para Erickson se desarrolló una teoría en donde señala que la forma como resolvemos ciertos conflictos por los cuales atravesaríamos es lo que va a ir moldeando nuestra personalidad. Pero recordemos que se da de manera inconsciente. Señaló al medio social como elemento influyente en el desarrollo de la personalidad. Afirmó al inconsciente de naturaleza social como el elemento que dirige el desarrollo de la personalidad. Considero así que el desarrollo del guión dura toda la vida, claro, ¿no? Es decir, es toda una característica de personalidad, pero que se va a ir moldeando progresivamente. En este campo, nos damos cuenta que llegó a presentar los conflictos o crisis, que va a depender de eso, cómo lo superamos para constituir nuestra personalidad. ¿Qué es lo que se buscaría entonces? 8 conflictos o crisis que deberían de superarse, siendo estas etapas a lo que se necesita llegar a un equilibrio. En este caso, nos vamos hacia los conflictos como confianza frente a desconfianza. Ligado a lo que hemos visto hace un momento en relación al apego, en esta primera etapa los bebés desarrollan un sentido de confianza con las personas y los objetos de su mundo. Claro, aquí desarrollarán confianza con el cuidador cuando satisfacen su necesidad. Cuando no lleguen a satisfacer su necesidad, pueden desarrollar desconfianza. Así es que necesitan desarrollar un equilibrio entre la confianza, lo que les permite desarrollar relaciones íntimas, y la desconfianza, que lo que los capacita también para poder defenderse. La confianza frente a la desconfianza van a llegar a ser formas en las cuales se busca un equilibrio, pero también en su estado de superación. La confianza y la desconfianza va a influenciar obviamente también entonces en nuestra vida adulta. La autonomía frente a la vergüenza y la duda. La autonomía viene a ser la independencia. Según Erickson, se llega a ser independiente bajo 3 formas muy particulares, como por ejemplo en este caso, el poder caminar es una primera forma de llevar la autonomía. Cuando ya camina solo el pequeño, ya no necesita estar cargado, por lo tanto va dirigiéndose y va desarrollando mayor autonomía, mayor independencia. Otro mecanismo por el cual se logra la autonomía es el control de los esfínteres. En el control del esfínter se refiere a poder controlar la orina, controlar la excreción, y el cual es un paso muy importante para este momento. La autonomía. Ya no necesitaría del pañal. Ya no necesitar del pañal, eso es autonomía, eso es independencia. El desarrollo del lenguaje, por otro lado, contribuye a su autonomía, pues se siente capaz de poder ser entendidos e independientes. En este caso, el lenguaje también, claro, esto surge el habla hacia el año. Y al momento de llegar a presentarse hacia el año, el habla, va a llegar a ser entonces, si hablamos acerca del lenguaje, una manera de poder independizarse, ¿no? Claro, porque va a poder llegar a solicitar ahora aquello que desea, aquello que quiere. Autonomía frente a vergüenza y duda. En la niñez temprana, esta se estaría dando ahora de 3 a 6 añitos. Aquí es donde el pequeñito va en el ámbito físico a desarrollar la llamada lateralidad. Esto significa que muestra una mayor preferencia por una de las manos. Significa que cuando ya va a escribir, que es hacia los 4 o 5 añitos, el pequeño ya tendría un mayor dominio, ya sea de la mano derecha o de la mano izquierda, para que le permita desarrollar la escritura. Eso se llama lateralidad.
Y es que en este camino es donde se presenta la habilidad motriz fina y la habilidad motriz gruesa. La habilidad motriz fina hace referencia hacia las habilidades de las manos y de los dedos, como cuando llega a hacer manualidades, el pequeño llega a coger crayolas, plumones, y para ello comienza a estimular su habilidad motriz fina. Fina estaría asociado entonces con ello. Por supuesto. En cuanto a la habilidad motriz gruesa, se refiere hacia movimientos más amplios, como los brazos y las piernas. Involucran ahora, en este caso, grandes músculos, por eso decíamos, ¿no? Involucran grandes músculos. En el ámbito cognitivo, por otro lado, se desarrolla el estadio preoperatorio o preoperacional, en donde el pequeño ya no necesita de elementos físicos para poder hablar o referir acerca de ellos. Un pequeño, decíamos en Piaget, puede llegar a hablar de su mascota sin tener a su mascota al costado. ¿Por qué? Porque llega a utilizar las manos simplemente para poder representar al objeto. Entonces el infante ya no requiere de estímulos sensoriales para actuar o pensar, pues recurre a lo aprendido, a los recuerdos y establece relaciones para pedir algo, claro, ¿no? No puede utilizar operaciones mentales todavía como el análisis, la comparación o la abstracción. Por eso se llama preoperatorio, porque se daría antes de las operaciones complejas. Y también se cumple la función simbólica, como por ejemplo el dibujo. El niño ya no necesita de ver a papá o a mamá para poder dibujarlos, sino que lo dibuja porque están en su mente. Y un dibujo es una representación de los padres, eso sería simbólico. La condición simbólica se refiere La función simbólica significa entonces poder llegar a utilizar objetos que simulen la realidad o representen al menos lo que son. A través del gráfico se ve representados papá y mamá. En ese sentido, entonces, surge también un mayor desenvolvimiento por parte de lo que es el lenguaje. En cuanto hacia el ámbito cognitivo, ahí donde encontramos diversas características, que esto es aquello de lo que ustedes ya conocen. Subestadio simbólico, el subestadio intuitivo. De 2 a 4 años, simbólico, que se produce el animismo, el egocentrismo cognitivo, artificialismo, finalismo, imitación diferida, juego simbólico que sigue manteniéndose de las capacidades anteriores, ¿no? Claro, y esto es algo de lo que ya no requiere de una explicación tan exhaustiva, porque eso es algo de lo que ustedes ya conocen en el tema de desarrollo cognitivo de Piaget. Y en el subestadio intuitivo también es donde se presenta la irreversibilidad, no puede realizar el proceso inverso, el razonamiento transductivo asociado a situaciones particulares donde no existe una relación de causa y efecto real, se centra solamente en una característica y también se produciría el habla privada. Eso significa que comienza a hablar el pequeño consigo mismo, ¿no? Solo. Lo cual también estaría pues favoreciendo también, ¿no? En el desarrollo de la conciencia en sí. En el dominio psicosocial se produce la identidad de género, que significa que el pequeño se da cuenta de o se siente varón o se siente mujer. La identidad de género corresponde a la conciencia de sentirse varón o mujer. Entonces aquí, a través de las diversas enseñanzas o medios sociales, entiende que ciertos juegos caracterizan a los niños y otras a las niñas. Cierta forma de vestir caracteriza a los niños y otra a las niñas. Muy bien. Predomina la fantasía, emplea la imaginación para poder entender también la realidad. El pequeño aquí es donde él puede creer que existe un ratón Pérez, que es aquel que se lleva su diente y le deja una moneda. Cree en Papá Noel, etcétera, ¿no? Y también se da la formación de un autoconcepto. Va construyendo poco a poco una idea de sí mismo. Construye entonces diversas ideas acerca de sí mismo, positivas o negativas. Esa es la formación del autoconcepto. Forma autoconcepto negativo. Entonces, o positivo, ¿no? Porque a partir de los mensajes de los padres,
Si los padres dan mensajes como eres torpe, lento, inútil, el pequeño va a formar un autoconcepto negativo acerca de sí mismo, ya que aquello que le refieren a él luego se va a volver autoprogramado, es decir, luego se lo va a reproducir a sí mismo. Entonces eso va a llegar a corresponder dentro de la formación del autoconcepto. Aquí formamos una idea de nosotros mismos. Claro que sí. Desde el punto de vista de Eric Erikson, aquí se produce otro conflicto, que es la iniciativa frente a culpa. La pequeñita puede tener la iniciativa de querer ayudar a pintar la casa, pintar la pared, pero no de forma multicolor. Entonces ella tiene la iniciativa de querer emprender algo, claro, pero llega a sentir culpa cuando las cosas no resultan como ella espera. Entonces de ser así, se estaría llegando a presentar esto, ¿no? Aprende que algunas de sus acciones tienen aprobación y otras no. La iniciativa lo lleva así a hacer cosas nuevas, pero a veces estas son sancionadas y el niño también sentiría culpa. Claro, ¿no? Es aquí donde se puede llegar a presentar entonces. El pequeño también quiere ayudar en la cocina, pero trae abajo la caja de huevos. Entonces puede sentirse culpable cuando las cosas no resultan como espera. Ajá. Pero la iniciativa no es mala, ¿no? Tiene una predisposición, una tendencia a la ayuda, pero puede generar esta forma, lo cual entonces sí puede llegar a ser disfuncional o desfavorable cuando puede afectar su personalidad. Nos referimos directamente hacia la autoestima, ¿no? Si queremos verlo de una manera mucho más estricta, va a llegar a impactar, va a llegar a influenciar incluso también en relación a su autoestima, ¿bien? Como un aspecto crucial para ello. ¿Bien, muchachos? Muy bien, jovencitos. A continuación, vámonos ahora con la siguiente etapa, la cual vamos a ir revisando, ¿ya? A ver, un momentito. A ver, chicos. Un momentito, parece que acá se ha corrido un poco. A ver, un momentito, muchachos. A ver, un momentito, un momentito. ¿Dónde está esto? A ver, un momento, chicos. Déjame revisar un ratito. Creo que me falta un pedacito más.
Bien, a ver chicos, en esta parte vamos a tener que avanzar solamente hasta donde habíamos visto la parte de Erik Erikson en ese sentido, ¿ya? Sí, hay una parte que no la encuentro, pensé que ya estaban allí, esto, a la última parte hasta lo que es niñez intermedia, pero entonces está en desarrollo humano 2. ¿Ya? En desarrollo humano 2 ahí sí vamos a ir viendo entonces desde la niñez intermedia hacia adelante, ¿ya? Pero bueno, aquí vamos a ir señalando, entonces vamos a ir ampliando un poquito más este aporte, en donde nosotros comentábamos acerca de Erik Erikson, y este personaje es aquel que le va a llegar a dar entonces un valor a la forma como nosotros llegamos a construir en nuestra mente la idea de que ser útiles o inútiles va a poder llegar a contribuir al desarrollo de nuestra personalidad. Erickson creía entonces que las relaciones parentales son las que van a influenciar mucho para el desarrollo de lo que constituye quienes somos. La iniciativa, en esta última parte que comentábamos, tiene que ver entonces con la forma en la cual nosotros emprendemos cosas nuevas. Y es que, según él, considera que el individuo, al conocer poco a poco su medio o su entorno, busca desenvolverse, busca utilizar recursos nuevos. Y es allí donde el sujeto, por ejemplo, lo que hace es llegar a cortar o pretender cortar el pan. Por ejemplo, el pequeñito quiere prepararse algo y lo que hace es llegar a cortar el pan. Pero en ese pretender llegar a cortar el pan, probablemente se corta, probablemente se le cae el pan, bota la leche. Entonces, la iniciativa ocurre porque él pretende hacer cosas, se refiere al sujeto, al niño. El pequeño pretende hacer cosas que le permitan llegar a desenvolverse entonces en un plano como lo ven los demás. Entonces, como ve que papá corta el pan, mamá corta el pan, el hermano mayor corta el pan, él o ella podría asumir de que también podría hacer lo mismo. Entonces quiere poner en práctica ciertas habilidades, ciertos talentos, pero que en la práctica no resulta como espera realmente. Entonces, cuando se llega a dar esto, llega a sentir la parte de la culpabilidad. La culpabilidad se puede entender como una condición de decepción acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque no llega a hacer como pretende o espera al menos la familia, el medio o el entorno ya. Entonces, a raíz de eso es donde se presenta la culpa. Es ahí donde se presenta la culpa. ¿Bien? Entonces, si hablamos acerca de iniciativa frente a culpa, entonces va a llegar a caracterizar esta dimensión. La iniciativa versus culpa, entonces implica el que el sujeto, si no desarrolla una mejor iniciativa, podría estar desarrollando una culpabilidad. Ahora, Erickson dice de que por esa razón, para evitar la culpa, entonces no significa que tampoco hay que darle carta libre entonces al niño para que pueda llegar a hacer lo que se le antoja. No, sino que la iniciativa es aquello que va a emprenderse más bien a continuación. Y la iniciativa puede estimularse de manera favorable. Por ejemplo, si el pequeño quiere llegar a cortar el pan, lo puede hacer, pero a lo mejor con la supervisión de un adulto, a lo mejor, por otro lado, terminando de cortar el pan, mientras que la primera parte lo hace mamá, supongamos, ¿no? Puede ayudar a lo mejor con algo que no sea punzante. Tal vez el pequeño puede llegar a colocar lo que va a comer en el pan, pero no lo va a cortar, porque podría hacerse daño. Pero aún así sigue colaborando, sigue participando frente a lo que desea hacer. Pues, esa es la forma, ¿no? Se puede tener una iniciativa para poder desarrollar parte de una actividad física, motriz, como a lo mejor el pintar, pero un pequeño llega a motivarse a pintar, pero quiere pintar la pared. Entonces el pequeño no está mal que pretenda desenvolverse dentro del ámbito pues, artístico, ese tipo de cosas, ¿no? Lo malo viene cuando la pared pretende pintarlas todas. Ya no se trata de ello. Ahí no estaría participando de manera adecuada. Entonces, ¿esto cómo se da? Papá, al momento de llegar a pintar con el hijo, tal vez no solamente se motiva ahora para poder pintar hojas bond, papel en general, sino que ahora se motiva a pintar la pared. Pero pintar la pared puede llegar a ser factible solo una parte de ella, en la que el pequeño puede ir desarrollando conciencia de que esa parte de la pared es la que él va a poder emplear
es la que él va a poder rayar. Es estimular la iniciativa. Entonces, no lo está frenando, no está frenando la iniciativa del pequeño. Está favoreciéndolo más bien. Pero también le enseña límites a través de, de esta acción, claro. Porque el pequeño puede comenzar a pintar, pero cuando se aburre de terminar de pintar esa parte que tiene, quiere irse a otra parte de la pared. Entonces, ahí es donde se pueden establecer los límites. Ahí es donde papá a lo mejor podría llegar a decir, hijito, esta parte que estamos pintando es la que podemos llegar a pintar hasta el momento. De esta manera, entonces, se le ponen límites al pequeño, ¿no? Y no está mal poner límites. Los límites vienen a ser un aspecto favorable, ya que de esa manera él va a poder también autorregularse. Entonces, a través de ello, no está frenando su iniciativa porque va a pretender emprender cosas, va a poder llegar a realizar lo que espera, pero siempre pues, con cuidado, con mesura y sobre todo también no predisponiendo al individuo hacia un mejor desempeño. Entonces, esa es la parte de la iniciativa. La culpabilidad, desde el punto de vista de Erikson, esta forma, decíamos, de decepción acerca de sí mismo, porque no desarrolla lo que espera, no logra lo que pretendía, las cosas no le salen como esperaba. Entonces, lo importante ahora es que esa culpa no pertenezca, no forme parte de lo que va a ir construyendo, que como dijimos hace un momento, tiene que ver con el autoconcepto. La parte negativa de la culpa se vuelve cuando esto forma parte de el autoconcepto negativo de sí mismo. Entonces, puede tener la idea de que puede emprender algo y no hacerlo bien, pero eso no está mal. Esto implica el que la persona acepta la realidad. Hay cosas que hacemos y que nos van a salir bien y otras nos van a salir mal. Pero lo malo viene cuando la persona se le hace sentir culpable o responsable del fracaso, que no siempre depende necesariamente de él. Puede darse a partir de un evento circunstancial, azaroso, ¿no? El pequeño, mientras iba llevando los huevitos a la cocina, se resbala porque mamá terminó de trapear y se llevaron a caer los huevos. Entonces, en sí mismo, pues, no depende tanto de él en sí, ¿no? Lo que llegó a ocurrirle, claro. Entonces, es distinto llegar a concebir que la iniciativa nos ayuda a poder fortalecer una característica de personalidad y que el fracaso o el error es parte de poner a prueba algo. Es diferente a no querer hacer algo porque vaya a romperlo, se muestra inseguro, se siente culpable, se subestima a sí mismo. Ahí viene la parte negativa. Entonces, no significa que al hijo, por lo tanto, hay que siempre favorecerlo para que tenga siempre la idea de éxito y de esa manera entonces va a llegar a formar un autoconcepto positivo. No, no es así. Se puede seguir formando un autoconcepto positivo considerando lo favorable que puede hacer y también admitiendo los errores que puede cometer. Claro. Entonces, siendo así, también eso parte o favorece al menos para el desarrollo de nuestra personalidad, nuestra iniciativa y nuestro desenvolvimiento. Claro que sí. Entonces, eso no está mal. Eso no está mal, ¿no? Esta forma, según Erikson, entonces, este equilibrio, a eso es a lo que se refiere cuando hablamos acerca del equilibrio. No puede ser que todo se acepte como éxito cuando tenga una iniciativa. No. Puede llegar a cometer algún error, se puede sentir un tanto culpable por lo que haya pasado. Claro, ese es buscar un equilibrio, ¿no? Papá le dice, ya has hecho un buen intento, lo has desarrollado de esta manera, te salió bien hasta aquí, pero bueno, puedes mejorarlo la próxima vez, te voy a seguir apoyando. Entonces, el niño no tiene por qué sentirse mal por ese lado, ¿no? No se va a sentir mal por ese lado, mejor dicho, porque es ahí donde el padre le da el apoyo, de que lo va a seguir dirigiendo, guiando, y no le está reprimiendo la iniciativa. O sea, va a poder seguir emprendiendo lo mismo, pero ya con una supervisión y una mejora en función a ello. Entonces, ese es el equilibrio entre la iniciativa y la culpa, porque la culpa por sí misma no es un aspecto favorable, obviamente, ¿no? Claro, la culpa viene entonces cuando se llega a asumir como parte de un autoconcepto
de que todo lo que está haciendo, entonces lo viene haciendo mal, todo lo termina rompiendo, todo lo termina manchando, todo lo echa a perder. Entonces ahí viene justamente la parte de la culpa. Y eso ya se vuelve negativo. Entonces no es favorable que pueda llegar a desarrollarse las dos formas universales. Siempre hay que apoyar la iniciativa y considerar que todo lo que hace está bien. No. Ni tampoco el hecho de que todo lo que haga está mal. Tampoco. Hay que llegar a buscar un punto medio. Y eso es a lo que Erickson se refería cuando se llega a afirmar el valor por un equilibrio. Va a poder tener iniciativa, hay cosas que va a llegar a poder emprender favorablemente, pero hay cosas que no le van a salir como espera. ¿Bien? En ese sentido, ¿listo? Bueno, chicos, el complemento de lo que veremos nosotros, ya lo veremos en nuestra parte de Desarrollo Humano 2, Desarrollo Humano segunda parte. ¿Ya, muchachos? Que eso ya lo estaremos revisando entonces para nuestra próxima semanita más bien, ¿ya? Listo, muchachos, muy bien, nos vemos, cuídense mucho, éxitos, y ya nos estaremos viendo entonces para nuestra próxima sesión y obviamente también con más novedades y más conceptos para poder entender nuestro tema, ¿ya? Listo, muy bien, excelente. Sí, las claves igual se las voy a pasar más bien ya para la siguiente, sí, para la siguiente clase. Ahí me hacen recordar más bien para presentársela a los dos, tanto la de hoy como la de la próxima semanita. Ahí le vamos a dar, ¿ya? Listo, listo, muy bien, chicos. Gracias, gracias, Estrella. Listo, nos vemos. Un abrazo a todos ustedes. También pasen un bonito fin de semana. Nos vemos, chicos. Gracias a todos. Chao, chao, chao. Cuídense mucho.